Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D. Mirá cómo te recibimos el hashtag que está arriba en la pantalla que dice Industricidio. En un rato te vamos a estar contando datos que salieron hace muy poquitito, oficiales que sacó el INDEC vinculados con la industria. Una situación dramática la que está atravesando la industria, en algunos sectores en particular ya situación de crisis total. Ahora te vamos a estar contando. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Cómo Bien. le va a todos ustedes? Industricidio, ¿no? Y fíjense, en los medios de comunicación tenemos dos planteos. Mientras tanto te dicen, bajó la tasa de las LEVAC y por otro lado el dólar se mantiene quieto. Y cuando acá Agustín arranca el programa diciendo industricidio, acá te está marcando qué es lo que está pasando en la economía real. Y si te parece, Agustín, vamos a la primer placa y ya hablamos del tema. ¿Vamos? Y ahí lo tenemos. Ahí está, ese es el dato que se conoció de parte del INDEC ayer, que tiene que ver con la capacidad instalada en la industria. 56,6%. ¿Qué quiere decir esto? Para traducirlo, que casi la mitad de la capacidad productiva que tiene la industria en Argentina hoy se encuentra ociosa, no está funcionando, está apagada, las máquinas están arrumbadas, no producen, lo cual implica que muchos menos trabajadores estén activos, porque si las máquinas están apagadas, obviamente que no es necesario mano de obra para operarlas. Esta situación, ¿por qué? Porque no hay demanda, te lo venimos contando acá programa a programa. El consumo interno, el mercado interno está destruido como consecuencia de las políticas económicas que viene tomando el gobierno hace ya 3 años. Para que tomes primero una comparativa, digo, porque a veces uno dice, che, pero ¿y cómo es esto? 56,6, sí, parece bajo, pero ¿cómo veníamos? Bueno, esto es el dato de diciembre de 2018. Diciembre de 2017, que ya venía con una situación muy complicada, era 64%. O sea, fíjate lo que cayó en un año, de 64 a 56,6% y sigue bajando la capacidad instalada en la industria. Ahora te voy a mostrar algunos sectores. Bueno, antes de ver la próxima placa, bueno, tuvo la reunión en la Unión Industrial Argentina. ¿Por qué decimos esto? Porque ustedes saben que las noticias económicas, las malas, a veces los medios de comunicación son selectivos. Pero en este caso hubo uniformidad en comentar este tema de la capacidad instalada. Uniformidad me refiero a La Nación, Clarín, Cronista, Ámbito Financiero y Página 12. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces cuando se dieron los datos la semana pasada de que cayó la construcción, un indicador negativo para las propuestas que hizo el gobierno, que de pronto se está rompiendo la cadena de pagos en el sector agropecuario, señores, el sector más beneficiado del gobierno. Pero ahora sí, vamos a la próxima placa donde podemos ver desdoblado lo que está pasando en la industria. Tenemos los sectores que están más castigados, ¿no? Por eso te decía hace un rato que hay sectores que están en crisis terminal prácticamente. A ver, fíjate. el automotor, mirá el automotor, pero a ver, la gente se va a confundir, va a pensar que están vacío el 25% de las maquinarias. No, el 75% está sin ocupación. Tal cual, el 75% de la capacidad que tiene la industria automotriz en Argentina, o sea, de cada 4 máquinas, 3 están apagadas, están cerradas, tapadas, no se utilizan.
¿Cuál es el problema con esto? El sector automotriz es un sector muy importante en Argentina, generador de empleo, dinamizador de la economía. Hay todo un entramado que tiene que ver con autopartes vinculado con el sector automotriz. Obviamente esto derrama y empieza a pegar a todos lados. Muchos autopartistas son pequeñas y medianas empresas. Acordate que acá te contamos, el sector pyme viene siendo muy castigado. Pero acá hay un tema en especial que hay que tener en cuenta. Cuando terminó el año, muchas automotrices dieron vacaciones adelantadas de manera obligada a trabajadores, previendo esta situación de que el nivel de producción es tan bajo que no los necesitan. Cuidado hacia el mes de marzo, que si esta situación, que hoy todo indicaría que esta situación no se estaría revertiendo, ¿qué van a hacer las compañías automotrices en Argentina frente a esta situación con los trabajadores si sigue con este nivel tan bajo de utilización de la capacidad porque no hay demanda y no tienen dónde colocar y dónde vender los autos? Probablemente encaren políticas de despidos, de suspensiones. Bueno, vamos a estar siguiéndolo de cerca y vamos a ir viendo. Por estos últimos días hubo un caso en FATE, la compañía FATE, que también empezó con despidos de trabajadores. 470 empleados quieren quitar de la planta, ¿sí? Bueno, ahí tenés es una planta en San Fernando que tiene 1.700 trabajadores, pero comentemos que el grupo económico es un grupo económico sólido, que en la revista Forbes apareció como ese grupo económico cuyas familias tienen una fortuna importante, 1.400 millones de dólares, porque también participa del grupo Aluar, ¿no? Y esto está marcando qué es lo que está pasando con el empleo. Ya que dijiste el empleo, le vamos a dar otro indicador, señores, son datos del INDEC de Todesca, no del INDEC de Guillermo Moreno, 133.090 trabajadores menos. Ahora, la peor crisis en el año 2009, ¿sabe cuántos trabajos se perdieron? 50.160. Quiere decir que esto está marcando que estamos a niveles de caída del empleo del año 2002. Bueno, así está la situación en la Argentina, mientras la economía real, lo que tiene que ver con lo productivo, con el empleo, lo que te contamos acá todos los programas, la evolución del índice de pobreza, esa cuarta dimensión de la economía que llamamos nosotros, que es la dimensión de lo social, se sigue deteriorando. El gobierno tiene un único objetivo. Un solo objetivo. ¿Cuál? A ver. Tratar de contener el tema financiero, tratar de contener el dólar, que no ocurra este año una nueva disparada del dólar como lo que ocurrió el año pasado, porque sabe que en un año electoral eso le complicaría mucho la situación. Mientras se derrumba la economía y todo y está ocurriendo lo que te contamos programa a programa, la estrategia del gobierno, ¿cuál es? Con muchos medios de comunicación que le resultan funcionales, instalar otros temas, instalar otra agenda, correr de la agenda la economía, taparlo, ocultarlo, no hablar de la situación. A veces no se puede tapar el sol con las manos y salen indicadores tan contundentes como este que hay que mostrarlo, pero la idea es hablar de otros temas. Ahí quedaron el resto de los sectores que atrás de automotriz... Textiles, metalmecánica, caucho y plástico. Bueno, con 32, 42, 47, recuerden siempre esos son porcentajes utilizados, o sea que lo que está ocioso en el sector textil, por ejemplo, es casi el 70% sin utilizarse y así con el resto de los sectores. Te decía Pasamos que a la el próxima único placa, Dani. objetivo del gobierno es contener el frente financiero. Y acá aparece la nueva misión del Fondo Monetario Internacional, Bien. que llegó a la Argentina. Tengamos en cuenta que, porque dicen, el Fondo Monetario llegó a la Argentina. No, el Fondo Monetario está en la Argentina. El Fondo Monetario vive en la Argentina, tiene una oficina, un jamaiquino que está a cargo del Fondo Monetario en Argentina, a metros de la oficina de Sandleris, presidente del Banco Central, donde todos los días le dan instrucciones, qué podés hacer, qué no podés hacer, la Le tasa dicen, del ELIC. tráeme un cafecito. ¿Sí? Capaz que hasta eso, sí, le piden que le lleve un cafecito. Bueno. Y Sandleris, ¿te imaginas que no le va a decir al jamaiquino? Sí, obvio. No te lo llevo. A ver. Le tiene que desembolsar 10.700 palos el jamaiquino sí, está esperando en este primer eso. trimestre. Vienen las elecciones, con lo cual Sandleris va, le lleva el cafecito, le lleva la media luna o le lleva lo que pueda llegar a pedir el jamaiquino, que no sabemos qué puede llegar a pedir el jamaiquino. ¿Cómo te prendiste con el cafecito? A ver, pasemos a la próxima placa, a ver si la podemos ver. A ver, este tema de lo macro a lo micro, vos que sos papá, vos que sos abuelo, bueno, los chicos van a empezar el colegio. ¿Cuánto aumentó la canasta escolar? Este es el informe de Héctor Polino, de Consumidores Libres. O que son mamá o abuela. Mamá o abuela, sí, obviamente, sí. No, en absoluto. Lo dice un padre de dos mujeres, así que obviamente está internalizado. A ver, la canasta escolar, 69,16%. Esto es el día a día. En la macro, cuando te comentamos los datos de la macro, esto en la micro es lo que estás viviendo. A ver, los repuestos de hojas, las más baratas, las más económicas, aumentaron un 165%. Los bolígrafos un 94%. Los lápices un 111%. A ver,
perdieron, algunos dicen que chocaron la calecita y demás, perdieron el timón. Es impresionante cómo se le están escapando los precios. Y otro, a ver si tenemos otra placa más, porque esto también es importante, los indicadores. Si tenemos los indicadores de servicios, a ver si tenemos ahí los indicadores. Los servicios públicos en unidades cayeron un 3,6%, o sea, mientras que te aumentan el 2000%, te está mostrando que está cayendo la actividad económica, ¿sí? Por ejemplo, el dato, la gente empezó a utilizar menos los peajes, es lógico, por el aumento casi un 12%. Se vieron un conjunto de servicios en los cuales se redujo significativamente la utilización del mismo. Menos ¿no? los peajes y menos los autos. Mantener un auto hoy en Argentina es una locura. Entre el precio del combustible, de los seguros, del mantenimiento, de los peajes, de los estacionamientos. Es imposible mantener hoy un auto. Transporte de pasajeros, unidades físicas, pasajeros menos que se transportaron, 6,3%. Ustedes saben que a nosotros en economía te enseñan dos variables, o cantidad o precio. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Cómo le resuelve el problema? Cuando caen en unidades, le resuelve el problema con que suban los precios. En este caso nos referimos a las tarifas. Transporte de pasajeros. Quiere decir que si transporte de pasajeros es porque van a trabajar, van a laburar, y cayó un 6,3%. Peajes, que le había dicho, 13,8%. Telefonía, vivimos pegados al celular, sin embargo, en unidades cayó un 4,4%. Bueno, realmente los indicadores son alarmantes, y esto también está relacionado con la caída de energía de la industria, ¿sí? Que cayó la energía eléctrica en unidades físicas, no en pesos, un 3,5%. Mientras tanto, un conjunto de agrupaciones vinculadas con una ONG hicieron un seguimiento de comercios para el mes de enero en el ámbito de el AMBA, sería la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y detectaron que durante el mes de enero cerraron en promedio 82 comercios por día, en promedio, a lo largo de un mes. Imagínate eso, el impacto que tiene. 10.000 puestos de trabajo. 10.000 puestos de trabajo, más o menos, realmente, porque son 2.500 y pico de comercios y se calcula un promedio de 4 empleos por comercio, así que alrededor de 10.000 fuentes de trabajo. Bueno, esto de los 2.000 empleos menos, 85 empleos menos por día, va al natural, ¿no? Eso que se naturaliza, que es anormal, que en otro escenario sería absolutamente anormal, pasa a la fórmula mágica de Jaime Durán Barba, se naturaliza que se pierda el empleo, que se pierdan los comercios, y lo voy colocando acá. ¿Tenés otro más vos? Sí, ahí, yo tengo otro. Voy a ir hasta natural y lo voy a poner porque a mí me divierte esto. Sí. Esto es, bajan las tasas de interés, pero no para el público en general. En un rato vamos a estar hablando, tenemos invitado hoy en el living que te vamos a presentar en un rato, un exdirector del Banco Central, y vamos a preguntarle sobre esto, porque una situación que está ocurriendo es, el Banco Central te dice, bajamos la tasa de interés de la LELIQ mientras no sube el dólar, toda una cuestión artificial, pero en el medio, bajan las tasas de interés, a vos lo que te importa, al crédito que tenés que tomar, a vos pyme, a vos trabajador, la tarjeta. Bueno, no, los bancos se hacen los giles y mientras la tasa de interés de referencia baja, los bancos no tocan la tasa de interés. Vamos al natural, ¿no? Voy a ir al natural, voy a ir yo, a mí me gusta hacer esto, televisión, realidad. Me queda otro más. ¿Vieron que le dicen, señores, no, lo que pasa es que el sector industrial está desactualizado? Entonces, como está desactualizado, existen nuevos trabajos que nosotros tenemos que adaptarnos. Bueno, OLX es una empresa de clasificados que trabaja en la nube. Cuando me refiero a la nube, en los nuevos formatos de trabajo. En todo el mundo anda bien, pero en la República Argentina, OLX despide trabajadores y pasa a naturalizarse con el producto de Jaime Durán Barba, Naturol. Así es, el Naturol, que viene a representar todo lo que intentan que naturalices. Que pareciera que está bien, que es así. Y no es así, es terrible lo que está pasando. Bueno, vamos a arrancar el programa presentando el living que tenemos esta noche. Tenemos muchos invitados, un lujo de temazos, y temazos. Cada tema, no se lo pierdan, realmente. Bueno, comenzamos, si te parece, por este lado. Vamos a hablar de Venezuela, ¿no? Sí. Y cuando vamos a hablar de Venezuela nos acompaña Modesto Emilio Guerrero, que es periodista venezolano. A ver, un título nada más para empezar el programa. Un título de lo que está pasando en Venezuela hoy. Nada en términos sociales ni militares, muchísimo en términos de guerra psicológica. Guerra psicológica, bueno, fuertísimo. Guerra psicológica, me gustó como título, ahora lo abordamos. A su lado está, ya dije que teníamos un exdirector del Banco Central, Pedro Vizcay, que fue director del Banco Central hasta el año 2015, ¿no? 2017. Hasta el año 2017, claro. Sí, ha compartido con Federico Sturzenegger, ¿no? Es cierto, ha quedado en la otra gestión y con algunas situaciones complejas que tuviste que vivir ahí adentro. Sí. En un rato te voy a estar preguntando por
el tema de si el gobierno va a lograr, no sé si vos compartís conmigo esto de que lo único que lo desvela es contener el dólar este año y que el resto de la economía se siga destruyendo, y si va a lograr ese objetivo, y después vamos a hablar un poco de por qué los bancos no bajan las tasas. Pero como título, antes de seguir presentando, Dale. ¿va a lograr ese objetivo? Yo creo que no, y creo que los bancos tampoco bajan la tasa porque no hay control del Banco Central. Bien. Ajá, ahora lo abordamos. Clarísimo. Acá te hablamos muchas veces, la regulación del Banco Central parece algo lejano, pero te llega, directo. Después te pega en el bolsillo, te pega en el empleo, el vínculo es así. Bueno, estamos con Federico González, consultor de Federico González y Asociados. A ver, nosotros llenamos y a veces con Agustín decimos, bueno, paremos, no demos más datos, para no confundir a la gente, pero son datos reales, lo escriben todos los medios. Y esto para vos, como consultor y demás, ¿esto va a ser parte del escenario electoral o de alguna manera el gobierno, con una excelente campaña comunicacional, puede neutralizar estos indicadores que son propios, ¿no? E incluso de economistas ortodoxos? Sí, como poder puede, pero está complicado. De todas maneras, el título para mí sería El laberinto de la oposición en el marco del debacle económico del gobierno. Ah, buenísimo. Porque la oposición tampoco... Sí, está claro, hay un laberinto. Está para patear, el arco está desguarnecido. O sea, a usted le van a dar mucho laburo hasta las elecciones, no me cabe la menor creo que duda. sí. En este escenario, como no hay un claro ganador, entonces dijiste el laberinto de la oposición en medio de una debacle económica. En un rato vamos a hablar de eso porque la estrategia del gobierno de fraccionar a la oposición, por el momento, le funciona bárbaro, digamos. Ahora vamos a estar hablando de eso y de qué dan las encuestas. Pasamos a la otra parte del estudio. Estamos con el doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Y bueno, como te dirían todo, a ver, hoy los medios, la noticia de estos días es la actualización que le dan a los jubilados, que es propio de la movilidad. Pareciera que es un triunfazo de los jubilados. ¿Cuál sería tu adelanto del programa de hoy? Tiene sabor y título de bolero, sabor a nada. No lo tenía Eugenio Semino, no lo tenía tan, Esto de los tan títulos musical. que inauguramos hoy funciona. No lo tenía tan musical. Bueno, y ahora sí, la cuarta dimensión de la economía, lo escuchamos a Semino, que representa a los jubilados. La cuarta dimensión de la economía son los trabajadores y estamos con Carlos Minucci, secretario general de Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Y también es integrante de la Corriente Federal de Trabajadores. Yo me inclinaría a dos preguntas. Primero, por un lado, ¿qué es lo que pasa con la CGT? Porque la Corriente Federal tiene una posición marcada. Y por otro lado, bueno, representás al sector energético, ¿qué es lo que está pasando en el sector? Así que tenés que adelantarnos un título. Un título, está faltando la CGT en esta escena y creo que llegó la hora de que aparezca. Llegó la hora que aparezca la CGT, lo dijo Carlos. Bueno, ahora cuando abordemos todos los títulos, explota el programa porque está... Bueno, tenemos también invitado a Osvaldo Bassano, gracias por estar acá, titular de la Asociación en Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores. Te vamos a estar preguntando, hay una audiencia pública ahora el 26 como título, y ahora lo abordamos, ¿en qué consiste y cuál es la idea de esa audiencia pública? ¿Quiénes van a participar? Bueno, hay muchos sectores, también están los trabajadores, hay intendentes, hay legisladores, asociaciones de consumidores, inclusive colaboramos con los amparos que se ha interpuesto en el juego 4 de La Plata en este momento, que está tramitándose para detener el tarifazo, estamos preparando otro, pero si quiere un título, yo le diría al gobierno, profundiza el saqueo. Profundiza el saqueo, ya en esos términos tan duros. Están muy duros porque hoy día se han sacado una resolución donde establecen el formato de cómo van a trasladarle a los usuarios la dolarización de la tarifa de gas. Una verdadera vergüenza que puede traer aparejado también falta de calidad y puede traer aparejado que se ahonde el saqueo, yo le diría la estafa. Bueno, a ver, vamos, entonces ya empecemos con este tema. Primero, una resolución donde se traslada al usuario. En definitiva, el riesgo empresario significa yo le traslado los precios al usuario. Ese es el primer concepto libertario o de economía de mercado, se lo transfiero al usuario, porque no hay libre juego de oferta y demanda. El segundo punto que has dicho, ¿cuál era? Claro, porque la resolución lo que está tratando de hacer es intentar... No, pero habías hablado, discúlpame, de un tema específico. Habías dicho la calidad, como que va a haber mejor energía en algunos lugares y en otros peor energía. Claro, el tema es con el gas, concretamente con el gas.
porque van a licitar o a sortear o a rematar entre distintas empresas la compra a través de las distribuidoras del gas. El problema es que va a haber distintas situaciones porque, como pasa con el Banco Central, no hay control en la Argentina. El mercado es libre acá. Entonces el problema es que no se van a controlar las empresas, no se van a controlar los negocios, no se van a controlar el precio y hablando de precios, porque estamos hablando de precios, no de tarifa. Tarifa es cuando llega a la distribuidora. Cuando llega el consumidor va a llegar con un incremento aún mayor y dolarizado. Esto va a significar en el futuro inclusive que alguna empresa que se haga cargo de generarle a una distribuidora de determinado gas lo va a hacer con menor presión. O tal vez se cartelizan, porque están todas cartelizadas, que el precio sea uno, se lo pueden llegar a manifestar según la zona y según la cara. Y el problema es que los consumidores estamos un poco cansados, porque aquella palabra que dijo uno de los empresarios de la generación de energía en la primera audiencia a todas las asociaciones que estábamos en ese momento, cuando le preguntamos claramente que diga el precio básico del gas. Y sin embargo, nos dijo textualmente, con estos montos nosotros podemos prestar el servicio. Pero estamos hablando de una entelequia, porque entonces yo diría, con $1 millón puedo prestar un servicio. Entonces, esa base que demostrado por Gioja cuando se lo preguntó a Aranguren, que es de $1, $1, $1.80, estamos hablando que nos están sobrefacturando más de 2000%. ¿Qué tenemos frente a nosotros? Un saqueo profundizado. Bueno, tenemos a Carlos Minucci, que bueno, representa a los trabajadores. Perdóname, déjame pasar el tema que dale. No nos olvidemos que el día 26 de febrero a las 11 en el Teatro Astral todos se anoten juntos contra el tarifazo, porque es una manera que entre todos terminemos con esto y empecemos a modificar la Ley Federal de Energía, porque de continuar en esta situación, como siempre lo decimos, vienen por nuestras casas. Hay créditos, han sacado crédito a la gente para pagar las tarifas, para comprar comida. Tienen embargadas las casas la gente. Gravísimo, gravísimo. Faltó pasar un indicador. Hay un indicador en la ciudad de Buenos Aires que entre el alquiler y los servicios de un grupo, obviamente, de una clase media trabajadores, se lleva el 50% de sus ingresos. Carlos Minucci, ¿querías comentar algo? No, que lógicamente estamos ante una transferencia de riqueza del sector del pueblo hacia los grupos económicos que manejan el sistema de energía. Es imposible creer que estemos pagando las tarifas que estamos pagando sin inversión, sin salarios, es todo un ingreso que entran sobre estos grupos que no está bajándose al servicio. Por eso los cortes, cada vez tenemos más cortes, mentira que no hay cortes de luz, va a seguir habiendo cortes de luz. Te quiero hacer una pregunta, ya que estás hablando de los cortes y demás, porque también para advertirle a la gente. El primer problema son los cortes, y no hablemos los jubilados, los ascensores, etcétera, sino que aparte de los cortes, cuando viene la energía eléctrica, viene con alta o viene con baja y se queman aparatos. ¿Es tal cual lo que estoy diciendo? Hay parte que cuando vuelve la energía, vuelve arriba de 220 y se queman aparatos, y ahora la gran mayoría estamos por abajo de los 220 kilos y a veces cuando ustedes, no sé si se fijan, a la mañana se levantan y tienen una luz tremenda, bueno, y después ve que van bajando, bueno, de 220 va bajando la tensión porque los cables no aguantan y se van sosteniendo con una baja de tensión. Con menos Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que con la baja de consumo que hay a nivel industrial, a nivel comercio y a nivel vivienda, sigamos teniendo cortes? El problema es muy simple. ¿Cuál es? Que toda la inversión que están sacándole a todos los clientes va a la rueda financiera. Entonces, toda Edesur compró Electro San Pablo, Milding compró Petrobras, compró Calcaterra, y bueno, así las cosas van pasando y con la plata nuestra... A ver, trato de interpretar. Sí, a ver. No, lo que dijo Aranguren es el ADN de esta situación. ¿Sí? Nosotros... Las empresas vienen a hacer un negocio, no vienen a hacer beneficencia. Y el servicio público tiene que estar en manos del Estado, porque para el Estado sí es un servicio de necesidad, los servicios públicos. Entonces, se completó el día viernes y ayer se completó también con aumento de prueba. Juzgado Federal Penal de Loma de Zamora
la denuncia penal que vienen haciendo el municipio de Almirante Brown, la asociación ADUC y otros municipios también se están presentando, considerando la solicitud de que se investigue a Edesur, Edenor y al ENRE por el delito de defraudación y estragos. Y al ENRE por hacerse el distraído, para no decir... Sí, pero aparte hay infinidad de pruebas que se ha presentado al respecto. Nosotros hemos acompañado, y lo ha hecho el municipio también, los distintos balances que se habían ocultado en las intimaciones y que no estaban en ningún lado, de la cual figuran distribución de dividendos y no arreglo. Y los estragos porque hay casas quemadas directamente. No tenemos barrios desde... San Vicente para acá, quemado. San Vicente tiene 30.000 usuarios que tendrían que haberle hecho una subestación, no se la hicieron. También presentamos esa denuncia, se la denunciamos el año pasado al ENRE, no hicieron absolutamente nada. Ahora se la presentamos al juez, al Juzgado Federal 2, delitos complejos, están investigando esto y esperamos que lo mínimo que queremos es que se investigue. Si cometieron un delito, bueno, que los empresarios y funcionarios, y que sea quien sea, paguen esto, porque hemos visto casas quemadas y gente que se ha salvado milagrosamente de eso. ¿Por qué? Porque suben a 300 voltios. Y en otras casas, por ejemplo, en los cortes de luz que ha habido en este tiempo, no llegan los voltios a 150. Carlos, antes de ir al corte, te pregunto, desde ustedes, lo que están viendo los sectores sindicales, ¿el gobierno este año de nuevo va con la intención de poner techo a paritarias y tratar de seguir recortando? Nosotros estamos enfrentados en este momento en una paritaria porque han puesto un techo y realmente no vamos al conflicto porque justamente no queremos seguir afectando al cliente más en etapas de cortes y con los problemas que hay. Pero lo que sí estas empresas aducen que no tienen plata. Que es muy grave que estas empresas digan que no tienen plata. O sea que no... Pero lo que pasa es que compraron otras empresas. Claro, pero digo, no invierten... No tienen plata porque compraron otras empresas con la plata que le dejaron los usuarios. Y el cliente, el que nosotros somos igual que el cliente, porque pagamos la tarifa igual que cualquiera, observamos que estamos con lo mismo que cuando pagamos 20 pesos la tarifa. Hoy con 3.000, 4.000 pesos mensuales, porque antes era bimestral, ahora es mensual, estamos con peor servicio que cuando pagábamos 20 pesos. Esto es lo que ellos denuncian y nosotros corroboramos porque lo estamos viviendo. Lo está diciendo un trabajador del sector, ¿no? Ahora sí, vamos a un pequeño corte. Dale, un pequeño corte y ya seguimos con el resto de los invitados. Dale, vamos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.